En los años 70, una astrónoma observó algo imposible. Las galaxias giraban de una forma que desafiaba todas las leyes de la física. O las leyes estaban equivocadas, o faltaba algo en el universo. Algo invisible, algo masivo, algo que nadie había detectado jamás. Esta es la historia de Vera Rubin, la mujer que descubrió que el 85% del universo está hecho de materia oscura y revolucionó la cosmología moderna. Capítulo 1. La niña que capturaba estrellas desde su ventana. En el verano de 1928, cuando las calles de Filadelfia bullían con el optimismo de una América en pleno auge económico, nació Vera Florence Cooper. Su llegada al mundo el 23 de julio coincidió con un momento de transformación para miles de familias inmigrantes que, como la suya, habían cruzado océanos enteros persiguiendo el sueño americano. Su padre, Philip Cooper, había nacido con el apellido Kopchevsky en algún rincón de Lituania, donde las oportunidades para un joven judío brillante eran tan escasas como las estrellas visibles bajo el humo de las fábricas europeas. Al llegar a Estados Unidos, Philip adoptó un apellido que sonara menos extranjero, más americano, como hacían tantos inmigrantes de aquella época. Era ingeniero eléctrico, un hombre de números y circuitos, de manos capaces de ensamblar lo invisible en algo tangible y útil. Rose Applebaum, la madre de Vera, traía consigo otra clase de herencia. Apasionada de la música, Rose había crecido escuchando las historias de supervivencia de su propia madre, una mujer de voluntad férrea que casi había perecido durante su travesía hacia América. La abuela materna de Vera había emprendido el largo y arduo viaje transoceánico con una convicción que rozaba lo temerario. Prefería morir de hambre antes que violar las leyes dietéticas judías. Durante semanas en el barco, mientras otros pasajeros consumían lo que les ofrecían, ella rechazaba cualquier alimento que no fuera kosher. Su supervivencia fue casi milagrosa, un testimonio de la fe inquebrantable que caracterizaba a aquella generación de inmigrantes. Esta historia, narrada una y otra vez en las reuniones familiares, sembró en la pequeña Vera una comprensión temprana sobre la importancia de la determinación y los principios. Los primeros años de Vera en Filadelfia transcurrieron en la relativa normalidad de una familia de clase media trabajadora, pero incluso desde muy pequeña manifestaba peculiaridades que la distinguían. A los 5 años, cuando llegó el momento de asistir al jardín de infantes, Vera desarrolló una ansiedad paralizante ante la idea de llegar tarde. En un acto que años después recordaría con una mezcla de diversión y asombro, la niña comenzó a adelantar las manecillas del reloj de su casa, creyendo que así tendría más tiempo para prepararse. Era un gesto ingenuo, ciertamente, pero revelaba ya 2 rasgos que la acompañarían toda su vida: una obsesión por la precisión temporal y una tendencia a tomar el control de las situaciones mediante soluciones creativas, aunque fueran poco ortodoxas. En 1938, cuando Vera tenía 10 años, la familia Cooper emprendió un traslado que cambiaría el curso de su vida. Philip había conseguido un mejor empleo en Washington, D.C., y la familia se mudó a una casa en la capital del país. Para Vera y su hermana mayor Ruth, el cambio significó adaptarse no solo a una nueva ciudad, sino también a un nuevo hogar, donde el espacio era más limitado. Las 2 hermanas debieron compartir habitación, y siendo Vera la menor, le correspondió el lado de la cama menos favorecido, aquel junto a la ventana que miraba directamente hacia el norte. Lo que en principio parecía una desventaja se transformó en el catalizador de una vocación.
Aquella ventana orientada al norte ofrecía una vista privilegiada del cielo nocturno, específicamente de la estrella Polaris y las constelaciones circumpolares que nunca se ocultaban bajo el horizonte. En las noches de Washington, mientras Ruth dormía plácidamente en su lado de la habitación, Vera permanecía despierta, con la nariz pegada al cristal frío, observando el ballet celeste que se desplegaba ante sus ojos. No se trataba de una observación pasiva. Vera había descubierto algo que la mayoría de la gente nunca nota. Las estrellas se mueven. Noche tras noche memorizaba las posiciones de las estrellas, sus trayectorias aparentes a través del firmamento, cómo las constelaciones rotaban alrededor del polo norte celeste, como las agujas de un reloj cósmico infinitamente lento. Por las mañanas, antes de ir a la escuela, dibujaba en secreto lo que había visto, creando mapas estelares con lápiz y papel, tratando de capturar en 2 dimensiones el movimiento tridimensional del universo. Sus padres tardaron en darse cuenta de estas vigilias nocturnas. Vera era cuidadosa, silenciosa, disciplinada en su fascinación. Pero eventualmente, las ojeras bajo sus ojos y su tendencia a quedarse dormida durante el desayuno delataron sus hábitos nocturnos. Lejos de reprenderla, Philip Cooper reconoció en su hija pequeña algo familiar. La misma curiosidad que a él lo había llevado a estudiar ingeniería eléctrica, la misma necesidad de comprender cómo funcionaban las cosas. Rose, por su parte, veía en la persistencia de Vera un eco de la determinación de su propia madre en aquel barco cruzando el Atlántico. Fue así como en 1942, cuando Vera cumplió 14 años, Philip decidió ayudar a su hija a construir algo extraordinario. No tenían dinero para un telescopio profesional, esos instrumentos costosos que solo los astrónomos serios podían permitirse. Pero Philip era ingeniero, y los ingenieros resuelven problemas con los materiales disponibles. En el sótano de su casa, padre e hija trabajaron juntos en un proyecto que combinaba ingenio y economía. Un telescopio hecho con un tubo de cartón que originalmente había contenido un rollo de linóleo y una lente de aumento de bajo costo adquirida en una tienda de materiales ópticos. El telescopio era rudimentario, ciertamente, y cualquier astrónomo profesional lo habría considerado poco más que un juguete. Pero para Vera representaba algo mucho más significativo. Era la materialización de su curiosidad, la herramienta que transformaría su observación pasiva en investigación activa. A través de ese cilindro de cartón y vidrio, pudo ver por primera vez los cráteres de la Luna con detalle, las fases de Venus, los satélites de Júpiter. El universo, que hasta entonces había sido un lienzo de puntos luminosos, se revelaba ahora en 3 dimensiones, con profundidad, con historia, con misterios por descubrir. Durante aquellos años formativos, entre 1938 y 1940, Vera desarrolló no solo conocimientos astronómicos autodidactas, sino también los hábitos mentales que definirían su carrera futura. Aprendió la paciencia necesaria para la observación prolongada, la meticulosidad requerida para registrar datos con precisión y la imaginación científica que permite ver patrones donde otros solo ven caos. Aprendió también, aunque aún no lo sabía con claridad, que ser diferente no era una desventaja. Mientras otras niñas de su edad coleccionaban muñecas o soñaban con el baile de graduación, Vera coleccionaba observaciones estelares y soñaba con comprender los movimientos del cosmos. La década de 1930 estaba llegando a su fin y con ella terminaba la infancia de Vera Cooper. El mundo se preparaba para sumergirse en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, aunque todavía neutral,
comenzaba a sentir las tensiones que pronto lo involucrarían en el conflicto global. Pero en aquella habitación compartida de Washington, D.C., junto a una ventana orientada al norte, una niña judía hija de inmigrantes estaba construyendo los cimientos de lo que se convertiría en una revolución en nuestra comprensión del universo. Todavía no lo sabía nadie, ni siquiera ella misma, pero aquellas noches de insomnio voluntario, aquellos dibujos secretos de trayectorias estelares, aquel telescopio de cartón, eran los primeros pasos de un viaje que terminaría demostrando que el universo era mucho más extraño, más vasto y más oscuro de lo que nadie había imaginado. Capítulo 2. Una rebelde en el club de los chicos. Los años de secundaria transforman a los adolescentes, pero para Vera Cooper, el paso por la Calvin Coolidge High School en Washington, D.C., significó algo más que la típica transición de la infancia a la adultez. Entre 1940 y 1945, mientras el mundo se desangraba en la Segunda Guerra Mundial y las mujeres estadounidenses ocupaban por necesidad espacios laborales tradicionalmente masculinos, Vera enfrentaba su propia batalla en los pasillos de una institución educativa que aún no estaba preparada para aceptar que una chica pudiera aspirar a las ciencias exactas. A los 12 años, cuando comenzó sus estudios secundarios, Vera llevaba consigo la fascinación por las estrellas que había cultivado durante años desde aquella ventana orientada al norte. Pero descubriría pronto que la pasión no era suficiente cuando te enfrentabas a un sistema diseñado para desalentarte. Su primer encuentro con la realidad del prejuicio institucional llegó en la clase de física, una materia que naturalmente le atraía, dado su interés por comprender los movimientos celestes. El profesor a cargo era el señor Himes, un docente de la vieja escuela que consideraba que las ciencias duras eran territorio exclusivamente masculino. En aquella época, la presencia de niñas en las clases de física era excepcional. La mayoría de las jóvenes eran dirigidas hacia cursos de economía doméstica, taquigrafía o enfermería, profesiones consideradas apropiadas para su género. Las pocas valientes que se aventuraban en las aulas de ciencias enfrentaban no solo la indiferencia, sino el desaliento activo. El señor Himes personificaba esta actitud. Simplemente ignoraba a las niñas durante sus lecciones, dirigiendo sus explicaciones exclusivamente a los varones, como si las estudiantes femeninas fueran meros espectros transparentes sentados en los pupitres del fondo. El momento definitorio llegó cuando el profesor Himes, en un acto que Vera recordaría con amargura durante décadas, le dirigió finalmente la palabra solo para decirle que estaría bien en la vida mientras se mantuviera alejada de la ciencia. No era una sugerencia casual ni un comentario pasajero, era una declaración explícita de que su género la descalificaba automáticamente para participar en el mundo de las leyes físicas y las ecuaciones matemáticas. Para un adolescente de 13 años que había pasado noches enteras cartografiando el cielo, aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Pero Vera Cooper no era de las que se rendían fácilmente. La misma determinación que la había mantenido despierta observando estrellas, la misma terquedad que había heredado de una abuela dispuesta a morir de hambre antes que renunciar a sus principios, ahora se manifestaba como una forma de resistencia silenciosa pero inquebrantable. Si el señor Himes no quería enseñarle física, entonces aprendería por su cuenta. Si el sistema educativo consideraba que las mujeres no pertenecían a las ciencias, ella demostraría lo contrario. La salvación llegó desde un lugar inesperado. Lee Gilbert,
Su profesor de matemáticas representaba todo lo contrario al señor Himes. Gilbert no veía géneros cuando observaba a sus estudiantes. Veía mentes capaces de razonamiento lógico, potencial por desarrollar, curiosidad por alimentar. En Vera reconoció algo especial. Una estudiante que no solo resolvía problemas mecánicamente, sino que buscaba comprender los fundamentos subyacentes, que cuestionaba, que exploraba más allá de lo requerido. Las lecciones de Gilbert trascendían los contenidos del programa oficial. Le enseñaba a pensar de forma lógica y creativa simultáneamente, a abordar problemas desde múltiples ángulos, a no conformarse con soluciones superficiales. Le mostraba que las matemáticas no eran simplemente un conjunto de reglas a memorizar, sino un lenguaje para describir la realidad, una herramienta para desentrañar los secretos del universo. Para una joven aspirante a astrónoma, esta comprensión era invaluable. El cosmos hablaba en el lenguaje de las matemáticas, y Gilbert le estaba entregando el diccionario. La influencia de Gilbert fue tan profunda que décadas después, cuando Vera ya era una astrónoma reconocida internacionalmente, lo recordaría como su mayor inspiración durante aquellos años formativos. En un mundo educativo que la empujaba hacia los márgenes, Gilbert le ofrecía el centro del escenario. Le demostraba con sus acciones que el talento no tenía género, que la capacidad intelectual no conocía de cromosomas. Pero no todas las batallas podían ganarse con la inspiración de un buen maestro. Vera descubrió que deseaba tomar clases de dibujo mecánico, una habilidad esencial para cualquiera que quisiera trabajar en campos técnicos o científicos. El problema era que estas clases se impartían exclusivamente en el ala masculina de la escuela, un territorio literalmente prohibido para las estudiantes. La segregación espacial en la Calvin Coolidge High School no era accidental. Era una manifestación física de las barreras ideológicas que separaban lo que se consideraba apropiado para cada género. Vera se enfrentaba a un dilema. Podía aceptar esta limitación y conformarse con las opciones disponibles para las mujeres, o podía desafiar las reglas no escritas de la institución. Eligió la rebelión, pero con astucia. Comprendía que cruzar sola al ala de los hombres sería visto como una provocación inadmisible, así que convenció a una amiga para que la acompañara. Juntas, presentándose como un dúo en lugar de una disidente solitaria, lograron inscribirse en el curso de dibujo mecánico. Era una pequeña victoria, casi invisible en la gran narrativa de los derechos de las mujeres, pero para Vera representaba algo fundamental: la negativa a aceptar que su género limitara su educación. Durante estos años de secundaria, Vera también descubrió que no estaba sola en la historia. En la biblioteca escolar encontró textos sobre Maria Mitchell, la primera astrónoma profesional estadounidense que había vivido en el siglo XIX. Mitchell había descubierto un cometa en 1847 usando un telescopio que su padre había instalado en el techo de su casa en Nantucket. Por ese descubrimiento, recibió una medalla de oro del rey de Dinamarca y se convirtió en la primera mujer admitida en la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Más tarde, Mitchell se convertiría en profesora de astronomía en el Vassar College, donde inspiraría a generaciones de mujeres a mirar hacia las estrellas. La historia de Maria Mitchell fue reveladora para Vera. Le demostraba que su sueño no era una fantasía imposible, que otras mujeres habían caminado ese sendero antes que ella, enfrentando prejuicios aún más profundos en épocas donde las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto. Si Mitchell había logrado establecerse como astrónoma profesional en la América del siglo XIX,
Entonces, seguramente era posible hacerlo en los años 40 del siglo XX. La existencia misma de Mitchell validaba las aspiraciones de Vera, le ofrecía un modelo a seguir, una prueba tangible de que el camino era difícil, pero no imposible. Los años entre 1940 y 1945 fueron formativos no solo académicamente, sino también en términos de carácter. Vera aprendió a navegar en espacios hostiles sin perder su determinación, a encontrar aliados en lugares inesperados, a usar la astucia cuando la confrontación directa era contraproducente. Aprendió que la persistencia silenciosa podía ser más efectiva que la protesta ruidosa, que a veces la mejor respuesta al rechazo era simplemente seguir adelante y demostrar con hechos que los prejuicios estaban equivocados. Mientras el mundo fuera de los muros escolares se desmoronaba y reconstruía bajo el peso de la guerra global, dentro de la Calvin Coolidge High School se libraba otra clase de conflicto. Era una guerra menos visible, sin bajas físicas ni territorios conquistados, pero igualmente significativa. Era la batalla por el derecho a aprender, por la legitimidad de las aspiraciones femeninas en campos considerados masculinos, por la posibilidad de que una joven judía, hija de inmigrantes, pudiera mirar hacia las estrellas no como pasatiempo romántico, sino como científica seria. Cuando Vera se graduó de la secundaria en 1945, el mismo año en que terminó la Segunda Guerra Mundial, llevaba consigo más que un diploma. Llevaba la convicción forjada en la adversidad de que su lugar estaba en la ciencia, que ningún prejuicio institucional podría desviarla de su camino. El señor Himes había intentado alejarla de la ciencia, pero había logrado exactamente lo contrario. Había encendido en ella una determinación que nada podría extinguir. Lee Gilbert le había enseñado a pensar. Maria Mitchell le había mostrado que era posible, y su propia terquedad había hecho el resto. La niña que observaba estrellas desde su ventana se había convertido en una joven mujer lista para conquistar el universo, un paso rebelde a la vez. Capítulo 3. Vassar y el encuentro con el amor. El otoño de 1945 marcó un momento de transición tanto para Estados Unidos como para Vera Cooper. El país celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial y se preparaba para recibir a millones de veteranos que regresaban a casa, mientras que Vera, con apenas 17 años, cruzaba las puertas del Vassar College en Poughkeepsie, Nueva York. Vassar era una de las prestigiosas instituciones conocidas como las Siete Hermanas, universidades femeninas de élite que habían surgido en el siglo XIX, cuando las grandes universidades como Harvard, Yale y Princeton rechazaban categóricamente la admisión de mujeres. Para Vera, entrar a Vassar representaba la realización de un sueño, pero también el comienzo de una profunda soledad académica. Durante la orientación de primer año, cuando los estudiantes declaraban sus especialidades preliminares, Vera anunció sin titubeos que estudiaría astronomía. La reacción de sus compañeras osciló entre la perplejidad y la admiración cortés, pero el dato que pronto se hizo evidente era más revelador. Vera era la única estudiante de su clase que había elegido la astronomía como carrera principal. No una de las pocas, sino literalmente la única. Esta singularidad no era accidental. Incluso en una universidad exclusivamente femenina, la astronomía seguía siendo considerada un campo exótico y particularmente difícil. La mayoría de las estudiantes de Vassar se inclinaban hacia las humanidades, las artes o las ciencias sociales. Aquellas que se aventuraban en las ciencias exactas generalmente elegían biología o química, disciplinas que al menos
tenían alguna conexión con profesiones como la medicina o la farmacéutica, pero la astronomía parecía impráctica, demasiado abstracta, un lujo intelectual sin aplicación clara en el mundo real de la posguerra. La soledad de ser la única en su especialidad se vio mitigada por la presencia de Maud Worcester Mackenson, profesora de astronomía en Vassar y una figura fascinante en sí misma. Mackenson no era solo una científica competente, era una mujer que había logrado labrar una carrera en un campo dominado por hombres, convirtiéndose en una autoridad reconocida en astronomía posicional y navegación celeste. Durante la guerra, sus conocimientos habían sido tan valiosos que el gobierno estadounidense la había reclutado para enseñar navegación astronómica a pilotos navales, una contribución crucial al esfuerzo bélico. Bajo la tutela de Mackenson, Vera aprendió no solo los fundamentos teóricos de la astronomía, sino también las habilidades prácticas del oficio. Mackenson le enseñó la técnica rigurosa de la observación, cómo preparar el equipo, cómo registrar datos con precisión absoluta, cómo minimizar errores sistemáticos, cómo mantener la paciencia durante las largas noches de trabajo en el observatorio cuando las nubes arruinaban las observaciones planificadas. Le transmitió la disciplina que requería ser astrónoma observacional, una disciplina que iba mucho más allá de la fascinación romántica por las estrellas. La relación entre mentora y estudiante era intensa y compleja. Mackenson veía en Vera no solo a una alumna prometedora, sino quizás a una sucesora, alguien que podría continuar abriendo caminos para las mujeres en la astronomía. Pero esta misma inversión emocional haría que su relación eventualmente se tensara de formas que ninguna de las dos anticipó completamente. El punto de inflexión llegó en 1947, durante el tercer año de Vera en Vassar. Ese año conoció a Robert Rubin, un estudiante de doctorado en química que todos conocían simplemente como Bob. El encuentro ocurrió en circunstancias que solo podrían calificarse como perfectamente adecuadas para dos futuros científicos. Vera, con su característica mezcla de timidez y audacia intelectual, no comenzó la conversación con trivialidades sobre el clima o los estudios. Su primera pregunta fue directa y reveladora. ¿Conoces a Richard Feynman? La pregunta no era casual. Richard Feynman era ya entonces una figura emergente en la física teórica, conocido por su brillantez excepcional y su participación en el proyecto Manhattan. Que Vera preguntara por Feynman en lugar de iniciar una conversación convencional decía mucho sobre sus prioridades. Estaba buscando no solo un compañero romántico, sino alguien que compartiera su pasión por la ciencia, alguien con quien pudiera discutir ideas, alguien que entendiera que su vocación no era un hobby, sino una llamada existencial. Bob Rubin resultó ser exactamente ese tipo de persona. Era un joven serio, dedicado a su investigación en química, pero con una amplitud intelectual que le permitía apreciar otras disciplinas científicas. Más importante aún, no veía las ambiciones profesionales de Vera como una amenaza o una excentricidad, sino como algo natural y admirable. En una época donde la mayoría de los hombres esperaban que sus esposas abandonaran cualquier carrera profesional al casarse, Bob ofrecía algo diferente: respeto genuino por los sueños científicos de su pareja. El noviazgo fue relativamente breve, pero intenso. Para junio de 1948, cuando Vera tenía apenas 19 años, decidieron casarse. La noticia cayó como una bomba en el Departamento de Astronomía de Vassar, específicamente sobre Maud Mackenson. La reacción de su mentora fue de profunda preocupación, rayando en el pánico. Mackenson había visto demasiadas carreras femeninas prometedoras destruidas por el matrimonio.
Conocía la realidad estadística. La mayoría de las mujeres que se casaban durante o inmediatamente después de la universidad abandonaban sus aspiraciones profesionales, consumidas por las demandas del hogar, los embarazos sucesivos y las expectativas sociales de la época. El temor de Mackenson no era infundado. En los años 40, el paradigma social dominante dictaba que las mujeres casadas debían dedicarse exclusivamente a ser esposas y madres. Incluso muchas instituciones educativas y empresas tenían políticas explícitas que prohibían emplear a mujeres casadas, operando bajo la suposición de que sus responsabilidades domésticas las harían empleadas poco confiables. Mackenson temía que Vera, su estudiante más talentosa en años, se convirtiera en otra estadística, otra mente brillante perdida para la ciencia. La tensión entre mentora y estudiante creció cuando Vera anunció sus planes postmatrimonio. Había recibido una oferta para continuar sus estudios en Harvard, una oportunidad extraordinaria considerando que Harvard recién había comenzado a admitir mujeres en sus programas de posgrado en astronomía. Era exactamente el tipo de oportunidad que Mackenson había soñado para su protegida. Pero Vera tomó una decisión que horrorizó a su mentora. Rechazó la beca de Harvard para seguir a Bob a la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, donde él completaría su doctorado en química. Para Mackenson, esto confirmaba sus peores temores. Parecía que Vera estaba repitiendo el patrón clásico, sacrificando su propia carrera por las necesidades profesionales de su esposo. Era un acto de subordinación que contradecía todo lo que Mackenson había intentado inculcarle sobre la independencia y la ambición profesional. La decepción de la mentora era palpable y la relación que había sido tan cercana y productiva se enfrió considerablemente. Pero Vera veía la situación desde una perspectiva diferente. No concebía su decisión como un sacrificio, sino como una estrategia. Cornell tenía su propio departamento de astronomía, y aunque no tenía el prestigio de Harvard, ofrecía oportunidades para continuar sus estudios. Más importante aún, Vera estaba tomando una apuesta calculada. Creía que podía tener tanto una carrera científica como un matrimonio, que no tenía por qué elegir entre el amor y las estrellas. Era una posición radical para su época, una negativa a aceptar la dicotomía que la sociedad imponía a las mujeres. La boda se celebró en junio de 1948, una ceremonia probablemente modesta como correspondía a dos estudiantes graduados con recursos limitados. Vera Cooper se convirtió en Vera Rubin, aunque profesionalmente continuaría usando ambos apellidos o solo Rubin en sus publicaciones científicas. A los 19 años estaba embarcándose simultáneamente en dos aventuras: el matrimonio con Bob y la continuación de su carrera astronómica. Ambas parecían proyectos de alto riesgo en una sociedad que insistía en que las mujeres no podían hacer ambas cosas exitosamente. Los 3 años en Vassar habían transformado a Vera de una aspirante autodidacta en una astrónoma formalmente entrenada. Había aprendido las técnicas observacionales, había absorbido los fundamentos teóricos, había experimentado tanto el apoyo apasionado como la decepción dolorosa de una mentora. Había encontrado no solo conocimiento entre aquellos muros de piedra, sino también al compañero con quien compartiría el resto de su vida. Y había tomado su primera gran decisión profesional controversial, una decisión que la seguiría y que la obligaría a demostrar año tras año que era posible desafiar las expectativas sociales sin renunciar a los sueños propios. Mientras empacaba sus pertenencias para mudarse a Cornell en el verano de 1948, Vera llevaba consigo más que libros de texto y equipo de observación.
Llevaba la determinación de probar que Maud Mackenson estaba equivocada en sus temores, que el matrimonio no significaría el fin de su carrera científica. Llevaba la convicción de que podía escribir su propia narrativa, una que no siguiera los guiones preestablecidos para mujeres de su generación. Y llevaba, aunque aún no lo sabía completamente, las semillas de descubrimientos que eventualmente revolucionarían nuestra comprensión del universo mismo. Capítulo 4. Cornell y el universo que se atrevía a girar. La llegada a Cornell en el otoño de 1948 representó para Vera Rubin el comienzo de una etapa que pondría a prueba cada fibra de su determinación. A los 20 años, recién casada y decidida a continuar su formación en astronomía, se inscribió en el programa de maestría mientras Bob completaba su doctorado en química. La universidad, situada en las colinas de Ítaca, Nueva York, ofrecía un entorno académico estimulante, pero también presentaba desafíos que Vera apenas comenzaba a vislumbrar. Cornell en aquellos años era una institución prestigiosa, pero profundamente conservadora en sus actitudes hacia las mujeres en la ciencia. Aunque técnicamente admitía estudiantes femeninas en programas científicos, la realidad cotidiana estaba plagada de barreras sutiles y no tan sutiles. Vera se encontró nuevamente siendo una de las poquísimas mujeres en su departamento, navegando en espacios donde su presencia era tolerada más que celebrada. Pero ya había aprendido a moverse en territorios hostiles durante sus años en la secundaria y en Vassar. Esta nueva situación era simplemente una variación del mismo tema. Su investigación de maestría comenzó a tomar forma bajo la supervisión del profesorado de Cornell. Vera se sentía atraída por una pregunta que había intrigado a los astrónomos desde que Edwin Hubble demostrara en 1929 que el universo se expandía. Si todas las galaxias se alejaban unas de otras como resultado de esta expansión, ¿existían otros movimientos además de este? ¿Tenían las galaxias algún movimiento propio, alguna deriva peculiar que no pudiera explicarse simplemente por la expansión uniforme del espacio? La pregunta era técnicamente compleja y filosóficamente profunda. Desde el trabajo de Hubble, la cosmología había adoptado lo que se conocía como el principio cosmológico, la idea de que el universo a gran escala es homogéneo e isotrópico, es decir, que se ve igual en todas direcciones y desde cualquier punto. Este principio implicaba que la expansión del universo debería ser uniforme y que no debería haber movimientos sistemáticos preferentes a gran escala. Pero Vera, con la audacia que caracterizaba su pensamiento científico, se preguntaba si esto era realmente cierto. Para su tesis de maestría, Vera decidió analizar las velocidades de las galaxias utilizando datos disponibles en catálogos astronómicos. Su metodología implicaba examinar las velocidades radiales de galaxias, es decir, las velocidades con las que se acercaban o alejaban de nosotros, y buscar patrones que pudieran indicar movimientos sistemáticos, además de la expansión de Hubble. Lo que encontró fue sorprendente y controvertido. Sus datos sugerían que las galaxias no solo se alejaban debido a la expansión del universo, sino que también participaban en un movimiento de rotación a gran escala, como si el universo mismo estuviera girando. La idea de un universo giratorio no era completamente nueva en teoría. Algunos modelos cosmológicos basados en la relatividad general de Einstein permitían soluciones con rotación, pero la comunidad astronómica había descartado estas soluciones como curiosidades matemáticas sin relevancia física. Vera estaba sugiriendo, basándose en observaciones reales, que el universo podría efectivamente estar rotando, una conclusión
que desafiaba el consenso cosmológico establecido. Mientras desarrollaba esta investigación revolucionaria, la vida personal de Vera experimentó su propia transformación. En 1950, cuando tenía 22 años y aún trabajaba en su tesis, dio a luz a su primer hijo, David. La maternidad llegaba en el momento menos conveniente desde una perspectiva profesional. Justo cuando necesitaba concentrarse en completar su investigación y prepararse para defender su tesis. Pero Vera había tomado la decisión consciente de no posponer la maternidad hasta después de establecer su carrera, una elección que iba contra el consejo implícito de casi todos los que la rodeaban. El equilibrio entre la maternidad y la investigación científica era extraordinariamente difícil en 1950. No existían guarderías en el campus, no había licencias de maternidad formales para estudiantes graduadas y ciertamente no había una cultura de apoyo para madres académicas. La expectativa social era clara: las mujeres que tenían hijos abandonaban sus estudios. Punto. Que Vera continuara con su maestría mientras cuidaba a un recién nacido era considerado por muchos como una temeridad, incluso como una irresponsabilidad hacia su hijo. Pero Vera contaba con algo que muchas mujeres de su época no tenían: el apoyo incondicional de Bob. Su esposo no veía la carrera científica de Vera como un capricho que debía tolerarse, sino como una vocación legítima que merecía el mismo respeto que su propia investigación en química. Bob asumió responsabilidades de cuidado infantil que eran completamente inusuales para los hombres de aquella época, cambiando pañales, preparando biberones, despertándose en las noches para que Vera pudiera dormir antes de largas sesiones de estudio. Era una asociación igualitaria décadas antes de que ese concepto se volviera común. En 1950, Vera completó su tesis de maestría y se preparó para presentar sus hallazgos ante la comunidad astronómica profesional. La Sociedad Astronómica Americana, la AAS, por sus siglas en inglés, era la organización más prestigiosa del campo en Estados Unidos, y presentar en una de sus reuniones era un rito de iniciación para cualquier astrónomo joven. Vera había sido invitada a presentar su trabajo sobre los movimientos peculiares de las galaxias y la posible rotación del universo. El debut profesional de Vera ante la AAS fue memorable, pero no por las razones que ella habría deseado. La sala estaba dominada por hombres, astrónomos establecidos que habían construido sus carreras sobre los fundamentos de la cosmología estándar. Cuando Vera, una mujer joven de 22 años, comenzó a presentar evidencia de que el universo podría estar rotando, la reacción fue de escepticismo inmediato que rápidamente se transformó en burla apenas contenida. Los astrónomos presentes cuestionaron agresivamente sus datos, su metodología, sus conclusiones y, aunque nunca lo dijeron explícitamente, su competencia misma para realizar este tipo de análisis. Algunos argumentaban que los errores observacionales eran demasiado grandes para justificar sus conclusiones. Otros sugerían que había cometido errores fundamentales en su análisis estadístico. Hubo quienes simplemente descartaron sus resultados como imposibles, sin siquiera examinar cuidadosamente la evidencia que presentaba. Lo que hizo la experiencia particularmente amarga fue que Vera sabía, en algún nivel, que parte del rechazo no tenía que ver con la ciencia, sino con su género y su juventud. Si un astrónomo establecido hubiera presentado exactamente los mismos datos, con exactamente las mismas conclusiones, la reacción habría sido de escepticismo cauteloso, ciertamente, pero también de respeto por el esfuerzo y disposición a considerar las implicaciones. En lugar de eso, Vera enfrentó condescendencia y ridiculización.
una respuesta que dejaba claro que muchos de sus colegas no la consideraban una igual. La experiencia fue devastadora. Vera regresó a Cornell sintiendo que había fallado no solo a sí misma, sino también a todas las mujeres que podrían seguir sus pasos. Se cuestionaba si había cometido errores críticos, si su análisis había sido demasiado ambicioso, si debería haber elegido un tema de tesis más seguro y convencional. Las dudas que la consumían eran en parte científicas, pero también profundamente personales. Había sido ingenua al pensar que podía ser tomada en serio en este campo. Bob fue su ancla durante este período oscuro. Él había asistido a la presentación y había visto de primera mano cómo la comunidad astronómica había tratado a su esposa. Su respuesta no fue decirle que abandonara o que eligiera temas menos controversiales. En cambio, la ayudó a revisar meticulosamente su análisis, identificando fortalezas y debilidades con la objetividad de un científico, pero también con la empatía de un compañero de vida. Juntos repasaron los datos, verificaron los cálculos, consideraron fuentes alternativas de error. Lo que emergió de este proceso fue una comprensión matizada. Vera había estado esencialmente correcta en detectar que existían movimientos peculiares de galaxias más allá de la simple expansión de Hubble. Sin embargo, interpretar estos movimientos como evidencia de un universo globalmente giratorio era probablemente una sobregeneralización de datos que, reconocía ahora, contenían considerables incertidumbres. Sus conclusiones habían sido demasiado audaces dado el estado de las observaciones disponibles en 1950, pero el fenómeno subyacente que había detectado, el hecho de que las galaxias tenían movimientos propios complejos, era real y eventualmente sería confirmado por observaciones posteriores más precisas. Esta experiencia formativa enseñó a Vera lecciones cruciales que guiarían el resto de su carrera. Aprendió que en ciencia, especialmente para alguien que no era parte del círculo interno de poder, cada afirmación debía estar respaldada por evidencia absolutamente sólida. Aprendió que presentar ideas controversiales requería no solo valentía, sino también una defensa meticulosa de cada aspecto del análisis. Y aprendió, quizás más dolorosamente, que ser mujer en la astronomía significaba que sus errores serían magnificados, mientras que sus aciertos serían minimizados. Pero también aprendió algo más fundamental, que podía sobrevivir al rechazo profesional, que la humillación pública no la destruiría, que tenía la resiliencia emocional y el apoyo personal necesarios para continuar incluso cuando la comunidad científica la trataba con desdén, y que la maternidad y la ciencia no eran mutuamente excluyentes si se tenía la determinación suficiente y el compañero adecuado. Cuando Vera recibió su maestría en 1951, lo hacía no solo como una astrónoma técnicamente capacitada, sino como alguien que había sido templada en el fuego de la controversia científica y el rechazo institucional. Los años en Cornell la habían transformado de una estudiante idealista en una investigadora que comprendía profundamente tanto las posibilidades como los peligros de desafiar el consenso establecido. Había aprendido a equilibrar la audacia intelectual con el rigor metodológico, a ser valiente sin ser imprudente. Y había demostrado al menos a sí misma que podía ser simultáneamente madre y científica, un acto de desafío silencioso pero radical contra las expectativas de su época. Capítulo 5. Maternidad, caos y el genio de George Gamow. La década de los 50 comenzó para Vera Rubin
con una decisión que muchos consideraron desconcertante. Después de la experiencia traumática en Cornell y con un hijo pequeño en casa, decidió continuar su educación doctoral. Pero el camino que eligió fue poco convencional. En lugar de aplicar a las grandes universidades con programas astronómicos reconocidos, Vera se inscribió en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., una institución católica jesuita que no era particularmente conocida por su departamento de astronomía. La razón era puramente práctica. Georgetown estaba cerca de su hogar familiar, permitiéndole equilibrar la vida académica con las responsabilidades domésticas de una manera que las instituciones más prestigiosas, pero distantes, no habrían permitido. Georgetown ofrecía clases nocturnas, una característica inusual para programas de posgrado en ciencias, pero esencial para la situación de Vera. Su rutina durante estos años alcanzó niveles de complejidad logística que rayaban en lo heroico. Bob, quien ya había completado su doctorado en Cornell y ahora trabajaba como químico, se convirtió en un socio activo en lo que solo puede describirse como una operación militar de gestión familiar. Las noches de clase, Bob cargaba a David y después de 1952 también a su hija recién nacida Judith en el automóvil familiar. Conducía hasta Georgetown y esperaba en el estacionamiento del campus mientras Vera asistía a sus clases de astronomía, física y matemáticas avanzadas. La imagen es tan extraordinaria que merece contemplación. Un joven padre en un automóvil estacionado, meciendo a niños pequeños para que durmieran, leyendo bajo la tenue luz del coche, esperando pacientemente durante horas, mientras su esposa tomaba notas sobre mecánica celeste y cosmología en aulas cercanas. Era un arreglo que habría parecido absurdo o imposible a la mayoría de las parejas de aquella época, pero para los Rubin era simplemente lo que había que hacer para que ambos pudieran perseguir sus vocaciones sin sacrificar su compromiso con la familia. El verdadero golpe de fortuna para Vera en Georgetown fue encontrarse con George Gamow, uno de los físicos teóricos más brillantes y excéntricos del siglo XX. Gamow era una figura legendaria en la comunidad científica. Nacido en Rusia en 1904, había escapado de la Unión Soviética en los años 30 y se había establecido en Estados Unidos, donde realizó contribuciones fundamentales a la física nuclear, la cosmología y, eventualmente, a la biología molecular. Era más conocido por su trabajo sobre el Big Bang, habiendo propuesto junto con sus colaboradores que el universo había comenzado en un estado de temperatura y densidad extremas y que la radiación residual de este evento primordial debería ser detectable. Gamow era también famoso por su personalidad irreverente, su sentido del humor y su disposición a tomar riesgos intelectuales. No le interesaban las jerarquías académicas rígidas ni los prejuicios convencionales. Cuando conoció a Vera y escuchó sobre su interés en la distribución de las galaxias a gran escala, vio no a una mujer que había sido humillada en su primera presentación profesional, sino a una mente curiosa dispuesta a hacer preguntas difíciles. Aceptó ser su director de tesis doctoral. Bajo la supervisión de Gamow, Vera eligió un tema de investigación que era técnicamente más modesto que su trabajo de maestría sobre la rotación del universo, pero científicamente igual de significativo. Decidió investigar la distribución espacial de las galaxias. Estaban repartidas uniformemente por el espacio, como sugerían algunos modelos cosmológicos, o mostraban algún patrón de agrupamiento. Era una pregunta fundamental para entender la estructura del universo a gran escala. El trabajo era metodológicamente desafiante. Vera necesitaba compilar posiciones precisas de un gran número de galaxias y luego analizarlas estadísticamente para detectar desviaciones de la distribución aleatoria.
Los catálogos galácticos disponibles en los años 50 eran incompletos y contenían errores significativos. No existían computadoras personales. Todo el análisis estadístico debía realizarse manualmente o con calculadoras mecánicas primitivas. Era un trabajo tedioso que requería meses de esfuerzo meticuloso. Lo que Vera descubrió fue revolucionario. Las galaxias no estaban distribuidas uniformemente en el espacio. En lugar de eso, se agrupaban en cúmulos, formando una estructura jerárquica donde grupos de galaxias se reunían en conglomerados mayores. Esta conclusión desafiaba la visión cosmológica prevalente de un universo homogéneo a gran escala. Sugería que existían fuerzas o procesos que causaban que las galaxias se congregaran, que el universo tenía una estructura compleja que los modelos simples no capturaban. Inicialmente, esta idea fue recibida con escepticismo por la comunidad astronómica, un eco desafortunado de la recepción de su trabajo de maestría. Pero Vera había aprendido de sus experiencias anteriores. Esta vez, su metodología era impecable, sus datos eran sólidos y sus conclusiones eran más cautelosas y mejor respaldadas. Además, tenía el apoyo de Gamow, cuya reputación prestaba credibilidad a su trabajo. Con el tiempo, observaciones posteriores de otros astrónomos confirmarían sus hallazgos. Hoy sabemos que Vera tenía razón. Las galaxias efectivamente forman una red cósmica de filamentos y cúmulos, con grandes vacíos entre ellos, una estructura que es fundamental para nuestra comprensión moderna del universo. Mientras desarrollaba esta investigación doctoral, la vida familiar de Vera se volvía cada vez más compleja. En 1952, cuando tenía 24 años, nació su segunda hija, Judith. 4 años después, en 1956, llegó Carl, su tercer hijo. Y en 1960, cuando finalmente completaba su doctorado, nació Alan, su cuarto hijo. Vera Rubin estaba criando simultáneamente a 4 niños mientras completaba uno de los programas académicos más exigentes que existen. La logística era abrumadora. Había que coordinar horarios de alimentación, cambios de pañales, enfermedades infantiles, noches sin dormir, todo mientras mantenía el enfoque mental necesario para el trabajo científico de alta complejidad. Bob continuaba siendo su socio indispensable, pero incluso con su ayuda, el nivel de esfuerzo requerido era extraordinario. Vera desarrolló habilidades de gestión del tiempo que habrían impresionado a cualquier ejecutivo corporativo. Aprendió a aprovechar cada fragmento de tiempo disponible. Trabajaba en cálculos mientras los niños dormían la siesta, revisaba datos en las mañanas antes de que despertaran, escribía secciones de su tesis en las noches después de acostarlos. Existía también una dimensión emocional y psicológica en este malabarismo. Vera se enfrentaba constantemente a la culpa que la sociedad imponía a las madres que trabajaban. ¿Estaba descuidando a sus hijos por su ambición profesional? ¿Sería mejor para ellos si abandonara sus estudios y se dedicara completamente al hogar? Estas preguntas la atormentaban, especialmente en los momentos difíciles cuando un niño enfermo requería atención constante o cuando se perdía eventos escolares importantes por compromisos académicos. Pero Vera mantenía una convicción profunda. No quería que sus hijos, especialmente sus hijas, crecieran creyendo que las mujeres debían elegir entre la familia y la realización profesional. Quería modelar para ellos una vida en la que fuera posible, aunque extraordinariamente difícil, perseguir la vocación científica sin renunciar a la maternidad. Era un experimento social además de científico, una demostración práctica de que los roles de género tradicionales no eran leyes naturales, sino construcciones sociales que podían ser desafiadas.
La relación con Gamow durante estos años fue intelectualmente estimulante de maneras que Vera no había experimentado antes. Gamow tenía una forma de pensar sobre problemas científicos que era simultáneamente rigurosa e imaginativa. No se contentaba con soluciones convencionales y animaba a sus estudiantes a pensar creativamente, a hacer conexiones inesperadas entre diferentes áreas de la física y la astronomía. Para Vera, que había sido desalentada y ridiculizada en etapas anteriores de su carrera, tener un mentor que valoraba su trabajo y la trataba como una colega intelectual legítima era transformador. Gamow también tenía la sabiduría de reconocer que Vera enfrentaba desafíos únicos como mujer y madre en la ciencia. Aunque él mismo era producto de una cultura científica dominada por hombres, parecía entender que el talento no tenía género y que desperdiciar mentes brillantes por prejuicios era simplemente estúpido. Su apoyo no era condescendiente ni paternalista. Era el respeto genuino de un científico experimentado por un colega más joven que mostraba promesa excepcional. Los años entre 1951 y 1960 fueron probablemente los más desafiantes de la vida de Vera. Completar un doctorado en astronomía es difícil bajo cualquier circunstancia, pero hacerlo mientras se crían 4 niños pequeños, mientras se enfrenta el escepticismo profesional continuo y mientras se opera con recursos limitados en una institución que no era centro de excelencia astronómica, requería un nivel de determinación que roza lo sobrehumano. Cuando Vera finalmente recibió su doctorado en 1960, a los 32 años, no era simplemente una científica más con credenciales avanzadas. Era alguien que había demostrado que los límites que la sociedad imponía a las mujeres eran artificiales. Había probado que era posible ser madre dedicada y científica seria, que estas identidades no eran mutuamente excluyentes. Había sobrevivido al escepticismo, a la burla, al agotamiento físico y emocional, y había emergido con un doctorado en astronomía y una familia de 4 hijos prósperos. Más importante aún, había realizado investigación científica genuinamente importante. Su trabajo sobre la distribución de galaxias anticipaba descubrimientos que transformarían la cosmología en las décadas siguientes. Había plantado semillas que florecerían en la comprensión moderna de la estructura a gran escala del universo. Y había aprendido, finalmente, a navegar el mundo científico profesional de una manera que preservaba su integridad intelectual mientras minimizaba su vulnerabilidad al rechazo arbitrario. La década que terminaba en 1960 había sido una de construcción, de una familia, de una carrera, de una identidad como científica que no renunciaba a ningún aspecto de sí misma para conformarse a las expectativas ajenas. Los años siguientes demostrarían que esta construcción había creado fundamentos sólidos para descubrimientos que cambiarían la astronomía para siempre. Capítulo 6. El salto al Carnegie y el misterio de Andrómeda. A mediados de los años 60, Vera Rubin se encontraba en una encrucijada profesional frustrante. Había completado su doctorado 5 años atrás, había criado 4 hijos hasta edades relativamente manejables y poseía las credenciales y la experiencia para ser una astrónoma de investigación productiva. Sin embargo, Georgetown, la institución que le había otorgado su doctorado y donde ocasionalmente enseñaba, no le ofrecía las oportunidades ni el apoyo institucional que necesitaba para realizar investigación de frontera. El departamento carecía del equipamiento adecuado, del tiempo de observación en telescopios de clase mundial y, quizás más importante,
de la cultura de investigación intensiva que caracterizaba a los centros astronómicos de élite. Vera tenía 37 años en 1965, una edad en la que muchos científicos ya habían establecido sus carreras de manera sólida. Pero su trayectoria había sido cualquier cosa menos convencional. Los años dedicados intensamente a la crianza de sus hijos, aunque necesarios y gratificantes personalmente, habían desacelerado su producción científica en comparación con colegas masculinos que no enfrentaban las mismas demandas domésticas. Necesitaba un cambio, un lugar donde pudiera finalmente dedicarse a la investigación observacional seria, con acceso a instrumentación de primera línea. El Departamento de Magnetismo Terrestre del Instituto Carnegie, conocido por sus siglas DTM, no era el destino obvio para una astrónoma observacional. Como su nombre indicaba, había sido fundado originalmente para estudiar el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, con el tiempo, había evolucionado para abarcar una gama más amplia de investigaciones en ciencias de la Tierra y planetarias, y gradualmente había comenzado a incluir también astronomía. El DTM tenía una reputación de excelencia científica y, crucialmente, ofrecía a sus investigadores considerable autonomía y acceso a recursos de calidad. Vera tomó la iniciativa de acercarse al DTM solicitando una posición de investigación. Era un movimiento audaz para una mujer en aquella época. Las instituciones prestigiosas como Carnegie raramente contrataban mujeres para posiciones científicas permanentes. Pero Vera había aprendido que esperar pasivamente a que las oportunidades llegaran era una estrategia condenada al fracaso. Si quería avanzar en su carrera, necesitaba ser proactiva, incluso ante el riesgo de rechazo. Para su alivio y satisfacción, el DTM le ofreció una posición. Se convirtió en la primera mujer astrónoma en unirse al equipo de investigación del instituto, un hito significativo aunque poco celebrado en su momento. El DTM le proporcionaba exactamente lo que había estado buscando: tiempo dedicado a la investigación, acceso a observatorios importantes y colegas que valoraban el trabajo científico por su calidad, sin importar el género del investigador. Fue en el DTM donde Vera encontró a Kent Ford, una colaboración que transformaría su carrera y, eventualmente, nuestra comprensión del universo. Ford era un astrónomo instrumental, un científico cuya especialidad no era tanto la teoría cosmológica, sino el desarrollo de tecnologías que permitieran realizar observaciones más precisas y profundas. Ford había inventado recientemente un dispositivo revolucionario, un tubo de imagen espectrográfico altamente sensible que podía detectar luz extremadamente tenue de objetos astronómicos distantes con una eficiencia sin precedentes. El tubo de imagen de Ford representaba un salto tecnológico significativo. La astronomía observacional siempre ha sido limitada por la sensibilidad de los detectores disponibles. Objetos distantes y tenues simplemente no podían ser estudiados con detalle suficiente usando las tecnologías fotográficas convencionales de la época. El dispositivo de Ford cambiaba esta ecuación, permitiendo a los astrónomos observar galaxias débiles y obtener espectros detallados que revelaban información sobre su composición y movimiento. Vera y Kent formaron una asociación científica extraordinariamente productiva. Cada uno aportaba fortalezas complementarias. Vera traía las preguntas científicas profundas y la perspicacia teórica para interpretar observaciones en contextos cosmológicos más amplios, mientras Ford proporcionaba la instrumentación de vanguardia y la experiencia técnica para obtener datos de calidad excepcional. Era una colaboración igualitaria basada en el respeto mutuo,
algo que Vera apreciaba profundamente después de años de ser subestimada por colegas masculinos. Juntos decidieron emprender un proyecto ambicioso: estudiar las curvas de rotación de galaxias espirales. Una curva de rotación describe cómo varía la velocidad orbital de las estrellas y el gas en función de su distancia del centro galáctico. Este tipo de estudio no era completamente nuevo. Otros astrónomos habían medido curvas de rotación antes, pero las mediciones anteriores generalmente se limitaban a las regiones internas de las galaxias debido a limitaciones instrumentales. Con el tubo de imagen de Ford, Vera podía extender estas mediciones mucho más lejos, hacia las regiones exteriores y más tenues de las galaxias. Eligieron comenzar con la galaxia de Andrómeda, la gran galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea, situada a aproximadamente 2,5 millones de años luz de distancia. Andrómeda es visible a simple vista en noches oscuras y había sido objeto de estudio astronómico durante siglos. Era un objetivo lógico, suficientemente grande y cercana para permitir observaciones detalladas de sus regiones exteriores. Según la física newtoniana básica, la velocidad orbital de objetos alrededor de un centro gravitacional debería disminuir con la distancia, siguiendo una relación conocida como la ley de Kepler. En nuestro sistema solar, por ejemplo, Mercurio orbita el Sol mucho más rápido que Neptuno. La misma lógica debería aplicarse a las galaxias. Las estrellas cerca del centro galáctico, donde está concentrada la mayor parte de la masa visible, deberían moverse más rápido que las estrellas en los bordes exteriores. A medida que uno se alejaba del centro, las curvas de rotación deberían declinar siguiendo una curva kepleriana, donde la velocidad es proporcional a 1 sobre la raíz cuadrada de la distancia. Lo que Vera y Kent observaron en Andrómeda fue completamente inesperado. Las estrellas en las regiones exteriores se movían tan rápido como las del centro. En lugar de declinar como predecía la teoría, la curva de rotación permanecía esencialmente plana, manteniéndose constante incluso en distancias enormes del núcleo galáctico. Era como si Neptuno orbitara el Sol a la misma velocidad que Mercurio, una violación aparente de las leyes fundamentales de la gravedad. Inicialmente, Vera y Kent revisaron meticulosamente sus observaciones y análisis, buscando errores instrumentales o metodológicos que pudieran explicar este resultado anómalo. ¿Había algún problema con la calibración del espectrógrafo? ¿Estaban interpretando correctamente los espectros? ¿Podría haber alguna contaminación en los datos? Pero sin importar cuántas veces verificaran, el resultado persistía. Andrómeda no se comportaba como debería según la física conocida. La única manera de explicar curvas de rotación planas era postular que existía masa adicional más allá de la región visible de la galaxia. Esta masa invisible debía extenderse mucho más allá del disco luminoso de estrellas, formando un halo masivo que contenía considerablemente más materia que todo el material visible combinado. Esta masa invisible, que eventualmente sería denominada materia oscura, ejercería atracción gravitacional sobre las estrellas exteriores, manteniéndolas en órbitas rápidas que de otro modo serían imposibles. La idea de materia oscura no era completamente nueva en 1965. En los años 30, el astrónomo suizo Fritz Zwicky había propuesto la existencia de materia invisible basándose en observaciones del cúmulo de galaxias Coma, donde las galaxias individuales se movían demasiado rápido para ser contenidas gravitacionalmente solo por la masa visible del cúmulo. Pero el trabajo de Zwicky había sido mayormente ignorado o considerado una curiosidad que requería confirmación. Las observaciones de Vera y Kent
proporcionaban esa confirmación de una manera dramáticamente convincente. No se limitaron a Andrómeda. Sistemáticamente, durante los años siguientes, observaron docenas de otras galaxias espirales. En cada caso, encontraron el mismo patrón, curvas de rotación planas que implicaban la presencia de halos masivos de materia invisible. El fenómeno no era una anomalía de una sola galaxia, sino una característica universal de las galaxias espirales. En 1970, Vera y Kent publicaron su estudio seminal demostrando definitivamente que las curvas de rotación galácticas eran planas y que esto implicaba la existencia de cantidades masivas de materia no luminosa. El artículo presentaba datos para múltiples galaxias, mostraba que el efecto era robusto y reproducible y discutía las profundas implicaciones para nuestra comprensión de la composición del universo. La comunidad astronómica reaccionó con una mezcla de fascinación y escepticismo. Las implicaciones eran tan profundas que muchos científicos buscaban desesperadamente explicaciones alternativas. ¿Podría ser que las leyes de la gravedad necesitaban modificación a escalas galácticas? ¿Había alguna forma de explicar las observaciones sin recurrir a materia invisible? Pero a medida que más observaciones confirmaban los hallazgos de Vera y Kent, y a medida que otras líneas de evidencia independientes también apuntaban hacia materia oscura, el consenso científico gradualmente cambió. El trabajo de Vera representaba algo más que un descubrimiento astronómico importante. Era una revolución en nuestra comprensión de la composición del universo. Significaba que todo lo que podíamos ver directamente, todas las estrellas brillantes, todas las galaxias luminosas, todo el gas resplandeciente, constituía solo una pequeña fracción de la masa total del cosmos. La mayor parte del universo estaba hecho de algo que no podíamos ver, que no emitía luz, que solo se revelaba a través de sus efectos gravitacionales. Era un descubrimiento humillante que redefinía la astronomía y la cosmología. Para Vera personalmente, estos años entre 1965 y 1970 representaron una transformación profesional completa. Finalmente había encontrado su lugar en el mundo científico, un entorno donde podía trabajar con instrumentación de clase mundial, colaborar con colegas talentosos que la respetaban y realizar observaciones que respondían preguntas fundamentales sobre el universo. Había pasado de ser una astrónoma marginal luchando por reconocimiento a ser una investigadora en la vanguardia de su campo, produciendo resultados que la comunidad científica global no podía ignorar. La niña que había observado estrellas desde su ventana en Washington, D.C., la estudiante que había sido ridiculizada en su primera presentación profesional, la madre que había equilibrado pañales y ecuaciones durante años agotadores, ahora había demostrado que el universo era fundamentalmente diferente de lo que cualquiera había imaginado, y apenas estaba comenzando. Capítulo 7. Rompiendo el techo de cristal y el baño de hombres. El éxito de las observaciones de las curvas de rotación galácticas había establecido a Vera Rubin como una de las astrónomas observacionales más importantes de su generación. Pero con este reconocimiento llegó también el acceso a instalaciones que históricamente habían estado cerradas para las mujeres. Entre todas las instituciones astronómicas de Estados Unidos, ninguna era más prestigiosa ni más simbólicamente significativa que el Observatorio Palomar en las montañas de San Diego County, California. Palomar albergaba el telescopio Hale de 200 pulgadas que desde su inauguración en 1948 hasta 1992 fue el telescopio óptico más grande del mundo.
Era el instrumento soñado por cualquier astrónomo observacional capaz de captar luz de los objetos más distantes y débiles del universo. Pero Palomar tenía una política no escrita que había permanecido inquebrantable durante décadas. No se permitían mujeres como observadoras. Esta prohibición no estaba justificada por ninguna razón científica o técnica legítima. Era simplemente un reflejo del sexismo institucional que permeaba la astronomía profesional. Cuando Vera Rubin solicitó tiempo de observación en Palomar a principios de los años 70, su propuesta presentaba un dilema para los administradores del observatorio. Su trabajo sobre curvas de rotación galácticas era exactamente el tipo de investigación de frontera para la cual Palomar había sido diseñado. Sus credenciales científicas eran impecables, su propuesta era técnicamente sólida y su colaboración con Ken Ford prometía resultados importantes. Rechazarla basándose únicamente en su género habría sido científicamente injustificable y cada vez más legalmente problemático en una época donde las leyes sobre discriminación sexual estaban comenzando a aplicarse con mayor seriedad. Finalmente, Vera se convirtió en la primera mujer autorizada legalmente para observar en Palomar. Era un hito histórico, aunque uno que llegaba vergonzosamente tarde, considerando que el observatorio había estado operando durante más de 2 décadas. Cuando Vera llegó a la montaña para su primera sesión de observación, llevaba consigo no solo su equipo científico, sino también la conciencia de que estaba rompiendo una barrera simbólica importante. Cada movimiento que hiciera sería escrutado, cada error sería magnificado como evidencia de que las mujeres no pertenecían allí. Lo que descubrió al llegar fue tanto absurdo como revelador. Las instalaciones de Palomar no tenían baños para mujeres. Por supuesto que no los tenían. Nunca habían necesitado acomodar observadoras femeninas porque nunca habían permitido ninguna. Los baños estaban claramente marcados como baños para hombres, con las correspondientes siluetas masculinas en las puertas. Era una manifestación física perfecta de la exclusión institucional que las mujeres enfrentaban. El espacio mismo había sido diseñado asumiendo que solo los hombres lo ocuparían. La respuesta de Vera a esta situación se ha convertido en una de las anécdotas más memorables en la historia de las mujeres en la ciencia. En lugar de quejarse formalmente o solicitar que se construyeran instalaciones separadas, tomó una hoja de papel, recortó una silueta simple de una figura con falda y la pegó sobre la silueta masculina en la puerta de uno de los baños. Era un acto pequeño, casi trivial, pero cargado de significado. Declaraba su presencia de manera que era imposible ignorar. Transformaba un espacio exclusivamente masculino en uno que reconocía la existencia de mujeres. Y lo hacía con humor y pragmatismo en lugar de confrontación agresiva. El gesto era típico de la aproximación de Vera a los obstáculos que enfrentaba como mujer en la astronomía. No era dada a la retórica militante ni a las protestas dramáticas. Prefería los actos concretos que cambiaban realidades inmediatas, combinados con una disposición a hablar clara, pero diplomáticamente, sobre las injusticias sistémicas. Su silueta de papel en la puerta del baño decía más que cualquier discurso. Estoy aquí, pertenezco aquí, y el mundo necesita adaptarse a esa realidad. Las observaciones de Vera en Palomar fueron científicamente productivas, como era de esperarse. Con acceso al telescopio más poderoso del mundo, pudo extender sus estudios de curvas de rotación a galaxias más distantes y débiles, construyendo una base de datos cada vez más robusta que confirmaba la omnipresencia de la materia oscura. Pero su presencia en Palomar
también tenía un impacto que trascendía la ciencia inmediata. Demostraba que las mujeres podían operar en los niveles más altos de la astronomía observacional, rompiendo el mito implícito de que este trabajo requería alguna cualidad inherentemente masculina. A medida que su reputación científica crecía, durante los años 70 y 80, Vera se volvió cada vez más vocal sobre las barreras sistémicas que enfrentaban las mujeres en la ciencia. Había logrado su propio éxito a pesar del sistema, no gracias a él, y estaba determinada a facilitar el camino para las generaciones futuras. Comenzó a denunciar públicamente la subrepresentación de mujeres en comités científicos importantes, en posiciones de liderazgo en instituciones astronómicas y en los consejos editoriales de revistas científicas. Una de sus críticas más persistentes se dirigía hacia los libros de texto de astronomía. Vera notó que estos textos, que formaban a las nuevas generaciones de astrónomos, raramente mencionaban las contribuciones de mujeres científicas. Los estudiantes podían completar toda su educación formal sin enterarse de que mujeres como Annie Jump Cannon, Cecilia Payne-Gaposchkin o Margaret Burbidge habían realizado descubrimientos fundamentales en astrofísica. Esta invisibilidad histórica perpetuaba la percepción de que la astronomía era un campo exclusivamente masculino, desalentando a jóvenes mujeres que no veían modelos a seguir en su disciplina. Vera también prestaba atención meticulosa a la composición demográfica de las conferencias científicas y los comités de selección. Cuando notaba que un panel importante consistía enteramente de hombres, los señalaba públicamente, no con ira, sino con la expectativa razonable de que en una comunidad científica que presumía de objetividad y meritocracia, la exclusión sistemática de la mitad de la población humana debería ser vergonzosa. Sus intervenciones no siempre eran populares. Algunos colegas masculinos la acusaban de politizar la ciencia o de promover agendas de identidad por encima de la excelencia científica. Pero Vera mantenía firmemente que señalar sesgos estructurales no era político, sino simplemente honesto. El reconocimiento científico de Vera alcanzó su cenit en 1985, cuando fue invitada a dar un discurso magistral en la Unión Astronómica Internacional en Nueva Delhi, India. La IAU era y sigue siendo la organización astronómica más importante a nivel global, reuniendo a astrónomos de todos los continentes para discutir los avances más significativos del campo. Ser invitado a dar un discurso magistral en una asamblea general de la IAU era uno de los honores más altos que un astrónomo podía recibir. Vera tenía 57 años cuando subió al podio en Nueva Delhi. Había pasado casi 4 décadas desde aquella niña que observaba estrellas desde su ventana, 3 décadas desde la humillante presentación ante la Sociedad Astronómica Americana, donde su trabajo fue ridiculizado, y 15 años desde que comenzara sus observaciones sistemáticas de curvas de rotación con Kent Ford. Ahora estaba frente a la élite de la astronomía mundial, presentando evidencia que había acumulado de docenas de galaxias, todos mostrando el mismo patrón inexplicable sin materia oscura. Su presentación fue metódica y convincente. Mostró curva tras curva de rotación, todas permaneciendo obstinadamente planas en lugar de declinar como predecía la física newtoniana estándar. Discutió las posibles explicaciones alternativas y por qué ninguna de ellas funcionaba tan bien como la hipótesis de halos masivos de materia oscura. Presentó cálculos mostrando que si sus observaciones eran correctas, al menos el 90% de la masa del universo estaba compuesta de esta sustancia invisible y misteriosa.
Para 1985, la comunidad astronómica ya había tenido 15 años para digerir los hallazgos iniciales de Vera y para realizar observaciones independientes que confirmaban o refutaban sus conclusiones. Múltiples grupos en diferentes países habían reproducido sus resultados. Otras líneas de evidencia independientes, incluyendo estudios de cúmulos de galaxias y observaciones cosmológicas, también apuntaban hacia grandes cantidades de materia no luminosa. El consenso científico se había desplazado dramáticamente. Lo que en 1970 había sido una idea radical y controversial, ahora era ampliamente aceptado como un hecho establecido de la astrofísica moderna. El discurso de Vera en Nueva Delhi representaba algo más que la presentación de datos científicos. Era un momento de validación pública, un reconocimiento global de que su trabajo había fundamentalmente alterado nuestra comprensión del cosmos. La mujer que había sido desalentada por su profesor de secundaria de acercarse a la ciencia, que había sido humillada en su primera presentación profesional, que había tenido que pegar siluetas de papel en puertas de baños para reclamar su derecho a existir en espacios científicos, ahora estaba siendo celebrada por la comunidad astronómica internacional como una de las científicas más importantes de su generación. Pero incluso en este momento de triunfo, Vera no perdía de vista las injusticias sistémicas que persistían. Durante las 2 décadas entre 1970 y 1990, continuó siendo una voz consistente abogando por mayor inclusión de mujeres en la astronomía. Servía en comités que evaluaban políticas institucionales, mentoreaba a jóvenes científicas y usaba su creciente influencia para presionar por cambios concretos en cómo las instituciones científicas reclutaban, retenían y promovían a mujeres. Los números mostraban que su activismo, junto con el de muchas otras mujeres en la ciencia, estaba teniendo impacto. El porcentaje de doctorados en astronomía otorgados a mujeres aumentó significativamente durante estos años. Más mujeres estaban siendo contratadas en posiciones de facultad permanente en universidades importantes. Las políticas explícitas de exclusión, como la que había existido en Palomar, estaban siendo eliminadas una por una. El progreso era lento e irregular, con retrocesos frecuentes, pero la tendencia general era innegable. Para 1990, cuando Vera tenía 62 años, había logrado algo extraordinario. Había realizado descubrimientos científicos que revolucionaron su campo mientras simultáneamente había ayudado a transformar la cultura de ese campo para hacerlo más accesible a las mujeres. Había demostrado a través de su propia vida que era posible ser madre, científica brillante y activista para la justicia social, todo sin sacrificar la excelencia en ninguna de estas áreas. Su legado sería tanto científico como social, tanto en los datos que recopiló sobre galaxias distantes, como en las barreras que derribó para permitir que otras mujeres siguieran carreras en astronomía. La silueta de papel que pegó en la puerta del baño de Palomar se había convertido en símbolo de una revolución silenciosa, pero imparable. Capítulo 8. El ocaso de una estrella y el legado eterno. Los años 90 trajeron a Vera Rubin el tipo de reconocimiento público que pocas científicas de su generación experimentaron en vida. A los 65 años, después de décadas de trabajo meticuloso y descubrimientos fundamentales, finalmente recibía los honores que muchos consideraban largamente merecidos. El momento culminante llegó en 1993, cuando el presidente Bill Clinton le otorgó la Medalla Nacional de Ciencia, el más alto reconocimiento científico que otorga el gobierno de Estados Unidos.
La ceremonia en la Casa Blanca fue un acontecimiento cargado de emoción y significado histórico. Vera estaba siendo reconocida oficialmente no solo por sus contribuciones específicas a la astronomía, sino por haber transformado fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Su trabajo sobre las curvas de rotación galácticas y la materia oscura había abierto un campo completamente nuevo de investigación que ahora ocupaba a cientos de científicos alrededor del mundo. Físicos teóricos proponían candidatos exóticos para explicar de qué podría estar hecha esta materia invisible. Partículas subatómicas aún no descubiertas, objetos astrofísicos compactos, o quizás algo completamente inesperado que requeriría nueva física para explicar. Pero para Vera, el reconocimiento oficial, aunque gratificante, no era lo que más valoraba en esta etapa de su vida. Después de décadas de equilibrar las demandas intensas de la carrera científica con la vida familiar, finalmente tenía el tiempo y la libertad para disfrutar de sus nietos, para cultivar otros intereses, para simplemente existir sin la presión constante de publicar, observar y demostrar su valía profesional una y otra vez. Vera y Bob habían adquirido una casa en Jackson Hole, Wyoming, un lugar de belleza natural espectacular rodeado por las montañas Teton. Para alguien que había pasado su vida entera mirando hacia arriba, estudiando objetos a distancias inimaginables, había algo profundamente satisfactorio en estar rodeada por la majestuosidad terrestre de las montañas. Jackson Hole se convirtió en su refugio, un lugar donde podía descansar después de una carrera que había sido físicamente agotadora y emocionalmente extenuante. Durante estos años, Vera continuaba recibiendo reconocimientos adicionales. Las universidades le otorgaban doctorados honorarios, las sociedades científicas la nombraban miembro honoraria y las revistas científicas publicaban artículos celebrando sus contribuciones. Cada honor era recibido con la gracia característica de Vera, agradecimiento genuino pero sin falsa modestia, reconocimiento de que su éxito había dependido de colaboradores como Kent Ford y del apoyo inquebrantable de Bob, y siempre, siempre, un recordatorio de que todavía había demasiado pocas mujeres en posiciones de liderazgo en la ciencia. Un tema recurrente en las conversaciones sobre los logros de Vera era la ausencia notable de un reconocimiento particular, el Premio Nobel. Muchos en la comunidad científica consideraban que su descubrimiento de la evidencia observacional para la materia oscura era exactamente el tipo de contribución fundamental que merecía el Nobel de Física. Año tras año, su nombre circulaba como candidata probable y año tras año el premio iba a otros científicos. Las razones de esta omisión eran complejas y probablemente múltiples. El Comité Nobel tradicionalmente favorecía descubrimientos en física de partículas o cosmología teórica sobre astronomía observacional, y algunos argumentaban que la idea de materia oscura había sido propuesta antes de las observaciones de Vera, pero muchos sospechaban que el sesgo de género también jugaba un papel. Históricamente, muy pocas mujeres habían recibido el Nobel en física. Vera misma evitaba hablar públicamente sobre el Nobel. Cuando periodistas preguntaban sobre la omisión, respondía con elegancia que estaba satisfecha con los reconocimientos que había recibido y que lo importante era el trabajo científico, no los premios. Pero quienes la conocían bien sabían que la exclusión dolía, no tanto por vanidad personal, sino porque habría representado un reconocimiento simbólico importante para las mujeres en la ciencia. El año 2008 trajo el primer golpe devastador a la vida personal de Vera. Bob Rubin, su compañero durante 60 años, el hombre que había esperado en estacionamientos mientras ella tomaba clases,
que había cambiado pañales para que ella pudiera estudiar, que había sido su colaborador intelectual y su apoyo emocional incondicional, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Tenían 81 y 80 años respectivamente cuando Bob murió, habiendo compartido una vida extraordinariamente plena y productiva. Pero ninguna cantidad de años juntos hace que la pérdida sea menos dolorosa. La muerte de Bob dejó un vacío en la vida de Vera que nada podía llenar. Habían sido verdaderos socios en el sentido más profundo de la palabra, construyendo juntos una vida que desafiaba las convenciones sociales de su época. Bob nunca había visto las ambiciones científicas de Vera como una amenaza o una carga. Las había celebrado y facilitado activamente. En una época donde la mayoría de los matrimonios operaban bajo el supuesto de que la carrera del esposo tenía prioridad absoluta, Bob y Vera habían creado una asociación genuinamente igualitaria. Su muerte marcaba el fin de una era para Vera. 6 años después, en 2014, llegó otro golpe igualmente devastador: la muerte de su hija Judith. Perder un hijo es una experiencia que invierte el orden natural esperado de las cosas. Los padres no deberían sobrevivir a sus hijos. Para Vera, que tenía 86 años cuando falleció Judith, la pérdida era especialmente cruel. Había trabajado tan duramente para equilibrar la maternidad con la carrera científica. Había resistido las críticas de aquellos que le decían que no podía hacer justicia a ambas. Había demostrado que era posible criar una familia mientras se hacía ciencia de frontera. Y ahora una de esas hijas por quienes había luchado tanto la había precedido en la muerte. Durante estos años finales, la propia salud de Vera comenzó a deteriorarse de maneras que eran particularmente crueles para alguien cuya vida había sido definida por la brillantez intelectual. Comenzó a mostrar signos de demencia, una condición que gradualmente erosiona la memoria y la cognición. Para una mujer que había pasado décadas memorizando posiciones estelares, analizando datos complejos y desarrollando argumentos científicos sofisticados, perder estas capacidades mentales debió ser aterrador. Su hijo Alan, el menor de sus 4 hijos, nacido en 1960, se convirtió en su cuidador principal. Vera se mudó a Princeton, Nueva Jersey, para estar cerca de Alan y su familia. Princeton, irónicamente, era el hogar del Instituto de Estudios Avanzados donde Albert Einstein había pasado los últimos años de su vida desarrollando sus teorías sobre la relatividad y el cosmos. Vera pasaría sus propios años finales en esta comunidad impregnada de historia científica, aunque la demencia progresiva significaba que probablemente no apreciaba completamente esta coincidencia. Los últimos años de Vera fueron tranquilos y privados, alejada de los reflectores científicos que la habían iluminado durante décadas. La demencia es una enfermedad que roba no solo la memoria, sino también la identidad, transformando gradualmente a las personas en sombras de quienes fueron alguna vez. Para la familia de Vera, observar este declive debió ser profundamente doloroso. Ver cómo la mujer brillante que había descifrado secretos del universo perdía lentamente la capacidad de recordar incluso los hechos más básicos de su propia vida. Vera Rubin falleció el 25 de diciembre de 2016, el día de Navidad, a los 88 años. La noticia de su muerte se propagó rápidamente a través de la comunidad científica global. Las redes sociales se llenaron de tributos de astrónomos de todas las generaciones, muchos compartiendo historias sobre cómo el trabajo de Vera había inspirado sus propias carreras o cómo su activismo había abierto puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. Los obituarios en periódicos importantes celebraban sus logros científicos
mientras también reconocían su papel como pionera para las mujeres en la astronomía. La conversación sobre el premio Nobel resurgió con su muerte. Muchos señalaban con amargura que el Comité Nobel había perdido su oportunidad. El premio no se otorga póstumamente y ahora nunca podría reconocer formalmente las contribuciones de Vera. Pero otros argumentaban que el legado de Vera trascendía cualquier premio individual. Había cambiado fundamentalmente cómo entendemos el universo, revelando que la mayor parte de la materia cósmica era invisible y misteriosa. Había abierto un campo de investigación que continuaría ocupando a científicos durante generaciones y había demostrado con su propia vida que las mujeres podían sobresalir en los niveles más altos de la ciencia astronómica. El reconocimiento más significativo llegó 3 años después de su muerte. En 2019, la National Science Foundation y un consorcio internacional de instituciones astronómicas anunciaron que el nuevo observatorio que estaba siendo construido en Chile, destinado a realizar el sondeo astronómico más ambicioso de la historia, sería nombrado Observatorio Vera C. Rubin. Era una decisión sin precedentes. Nunca antes un observatorio nacional importante había sido nombrado en honor a una mujer. El observatorio Vera C. Rubin, cuando esté completamente operacional, llevará a cabo el Legacy Survey of Space and Time, fotografiando el cielo entero visible desde Chile cada pocos días durante una década. Este sondeo detectará miles de millones de galaxias, trazando la estructura del universo con un detalle sin precedentes. Estudiará la distribución de la materia oscura a través del cosmos, continuando directamente el trabajo que Vera había comenzado décadas atrás con sus observaciones de curvas de rotación galácticas. El observatorio será una herramienta para que futuras generaciones exploren los misterios del universo oscuro que Vera fue la primera en mapear sistemáticamente. Nombrar el observatorio en su honor era más que un gesto simbólico. Era un reconocimiento de que Vera Rubin no había sido simplemente una buena astrónoma o una pionera admirable para las mujeres en la ciencia, aunque ciertamente fue ambas cosas. Había sido una científica transformadora cuyo trabajo definió la agenda de investigación de la cosmología moderna. La materia oscura que Vera ayudó a descubrir y caracterizar sigue siendo uno de los mayores misterios de la física contemporánea. Doctorados de física y astronomía se otorgan cada año a estudiantes que trabajan en aspectos de este problema. Detectores masivos en laboratorios subterráneos buscan capturar partículas de materia oscura. Satélites en órbita mapean su distribución a través del universo. Todo este campo de investigación vibrante y activo puede trazar su linaje directamente al trabajo que Vera realizó en los años 70 y 80. El legado de Vera también vive en las mujeres que siguieron sus pasos. Cuando recibió su doctorado en 1954, las mujeres representaban menos del 5% de los doctorados en astronomía otorgados en Estados Unidos. Para el momento de su muerte en 2016, ese número había aumentado a cerca del 40%. Este cambio demográfico masivo no fue resultado del trabajo de una sola persona, pero Vera había sido parte crucial de esa transformación. Su ejemplo había demostrado que era posible. Su activismo había ayudado a cambiar políticas institucionales y su mentoría había inspirado directamente a docenas de jóvenes científicas. La niña, que había observado estrellas desde su ventana en Washington, D.C., fascinada por su movimiento a través del cielo nocturno, había crecido para descubrir que el universo era mucho más extraño y maravilloso de lo que cualquiera había imaginado.
Había demostrado que la mayor parte del cosmos estaba hecha de algo invisible, misterioso, detectable solo a través de sus efectos gravitacionales sobre lo que podíamos ver, y al hacerlo, había transformado no solo la astronomía, sino también lo que era posible para las mujeres en la ciencia. Vera Rubin yace ahora en silencio, pero su nombre brilla en el cielo de Chile, inscrito en un observatorio que continuará explorando el universo oscuro que ella reveló. Las estrellas que la fascinaron de niña siguen en sus órbitas eternas, girando alrededor de centros galácticos sostenidas por la gravedad de materia que no podemos ver, pero sabemos que está ahí, gracias al trabajo de una mujer que se negó a aceptar que su género limitara sus sueños. Su legado es tanto científico como humano, un universo transformado en nuestro entendimiento y un mundo un poco más abierto para las niñas que todavía miran hacia arriba, preguntándose qué secretos guardan las estrellas.